fondo y ahora qué hago. Y tiene que ver con estas cosas. Toqué fondo y ahora qué hago. Porque algunos están en esa situación, están en el fondo, pero están en el fondo y no saben qué hacer. Entonces el Señor les dice, lo que hay que hacer es esto: déjate guiar por mí. Yo te puedo poner otra vez en el lugar donde debes estar, pero tiene que haber un acto de docilidad en nosotros. Y en ese libro, Orville, contando la historia, sobre todo la de Enoch, me acuerdo bien, cuando andar con Dios deja huella, así se llama el artículo. Cuando andar con Dios deja huella, habla de Noé, habla de Enoch. Y dice que alguna vez escuchó a un hermano que le estaba hablando sobre la llenura y la plenitud de la guianza del Espíritu Santo. Y le preguntó, un hermano le preguntó a ese hermano y le dijo, ¿qué evidencia tengo de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿A ustedes qué se les ocurre? Uy, hay tantas cosas. Dale, no, pero tratando de entender para poder llegar a la respuesta que este hermano le dijo, piense un poquito, ¿cuál es la evidencia en mi vida de que tengo el Espíritu Santo? Primero, que estoy bautizado en el Espíritu, y segundo, que soy guiado por el Espíritu. Piensen en algo. ¿Qué se les ocurre? Los frutos del Espíritu. ¿Ah? Los frutos del Espíritu. Bueno, es decir, se ven los frutos, ¿no? Por los frutos nos conocerán, dice. Personalmente, el cambio que ha tenido en mi vida. El cambio. Si es una evidencia, haber nacido de nuevo. Tiene uno poder para negarse a sí mismo y seguir al Señor. Sí, que eso es contrario a lo que dijiste al principio, ¿no? De que el orgullo y todo, ¿no? La vida que llevaba antes, en la cual se deleitaba, ya no. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo también para la vida personal, ¿no es cierto? Un cambio. Tiene que haber un cambio, necesariamente. Si no, no nací de nuevo. ¿Qué más? Eso, el Espíritu nos guía a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. El respaldo que el Señor nos da en nuestra familia y en nuestro ser. Sí. ¿Qué más? Nos recuerda Para decirle al final que fue lo que el hermano le respondió. Nos recuerda su palabra en Él claro, al guiarnos a toda verdad, permanentemente nos vive recordando la palabra. Eso es obvio. Porque ese es nuestro faro, ese es nuestro fiel, ese es nuestro guía. El Espíritu y la palabra van de la mano, man. Van así. Nunca el Espíritu guía divorciado de la palabra, nunca. ¿Qué más sería? Otra más. Piensen otro poquito. Gratitud. Hay celo también por Dios. Bueno, les doy la respuesta. ¿Cómo puedo saber que estoy guiado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está sobre mí? Y el hermano le dijo, muchos problemas. Esa es la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Muchos problemas. Pregúntele a Elías, pregúntele a Jesús, pregúntele a Juan, a Pablo. El dicho de Pablo es, porque el Espíritu donde quiera que voy me dice que voy a tener muchos problemas, cárcel, azotes. No es como ahora, que Dios te va a librar de todo eso. Eso no está de acuerdo con las Escrituras, sino que en medio Él nos guarda, en medio Confiar. exacto. Confiar. Yo estoy con vosotros. Muchos problemas. Otro dijo, el Espíritu Santo es el peor enemigo de la carne, de nuestros deseos carnales. Y no te va a dejar tranquilo, no nos va a dejar tranquilo
nunca, hasta que la conciencia o se cauteriza o se libera. Porque el pecado hace eso, ¿no? El pecado engaña, el pecado cauteriza, el pecado embrutece, nos vuelve como animales irracionales, como dice Pedro y como dice Judas. El pecado hace eso. Entonces tenemos que cuidarnos por eso. Cuando el Espíritu Santo guía, cuando el Espíritu Santo insiste, sobre todo en estas cosas que tienen que ver con nuestro carácter. Y él insiste. Cuando tiene que ver con esas inclinaciones pecaminosas en nosotros que le damos cabida en nuestra vida, ojo, que cuando ya no sentimos nada ni oímos la voz de Dios como le pasó a Saúl, ya terminamos yendo a los brujos para que nos hagan actos de magia, donde nos den comezón de oír y nos digan lo que queremos. Cuando perdemos la sensibilidad y la alianza del Espíritu Santo. El pecado acobarda. Porque el pecado embrutece, el pecado acobarda, el pecado mata. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este asunto de cómo sobrevivir en el peor de los casos, porque la vida cristiana no se trata de sobrevivirla. Se trata de vivirla a plenitud bajo la alianza del Espíritu Santo. Amén. Y la experiencia de muchos es que sobreviven. La sobreviven. Bueno, todavía tienen mucha esperanza, mucho chance, pero no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir la plenitud en medio de una generación maligna. Y creo que ahí es donde más, porque entre más oscuro es el panorama, las tinieblas oscuras, la luz, la diferencia se nota más. El bombillito alumbra más. Yo puedo encerrar todo esto y dejarlo 100% oscuro, pero yo le prendo ese bombillito uno solo y se fueron las tinieblas. Porque eso es lo que hace la luz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo alumbra nuestras tinieblas. Pero si dejamos apagar ese bombillito, si la nube no está, si la presencia, como ocurrió ahí en usted lee Ezequiel, creo que es cuando la gloria de Jehová abandona el templo cuando estaban próximos al cautiverio. Hermano, un templo puede ser muy bonito, muy lindo, podemos hablar lindo, podemos hablar bonito, pero si la presencia del Espíritu Santo no está ahí, si Dios no está, no deja de ser un lugar bonito sin la presencia de Dios. Eso pasó en la historia de Israel. El templo de Salomón era hermosísimo, una maravilla. Pero cuando el Señor abandonó ese lugar, cuando el Señor abandona esa vida, pues sí, queda el oro, la plata, todo con lo que lo hay, pero no brillan con la luz de Dios, con la luz del Espíritu, no alumbran. O sea, queda un lugar lleno de mandamientos de hombres. La iglesia le pasa lo mismo y está pasando mucho en estos tiempos de apostasía, unos lugares, pero mucho esfuerzo, mucho sudor humano, mucha carne en la música, en la alabanza, qué sé yo. Mucho artista, mucha emoción, mucha carne. Y lo mejor para la carne es la parrilla, ¿cierto? El altar del sacrificio, para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Sí es. Entonces, es esto. Entonces, la única respuesta que yo encontré para vivir en los tiempos peligrosos y en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier circunstancia, es la llenura del Espíritu Santo o sinónimo, ser guiado por el Espíritu Santo. De hecho, partiendo del bautismo del Espíritu Santo.
Juan 13, el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, necesitas ser bautizado, nacer del agua y del Espíritu, dos bautismos. Hoy no se habla ni el del agua, hoy ya no se bautiza la gente, desafortunadamente, porque el bautismo es sinónimo de muerte, morir con Cristo, así es. Pablo dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Ese es el hecho. Cuando yo por la fe lo hago, me estoy identificando con Cristo. Ahora yo digo, si Cristo, hermano, cuando uno mira esa demanda, el que creyera y fuere bautizado será salvo, Marcos. Y uno ve que el Señor Jesús lo hizo. Si lo hizo Él, que no lo necesitaba, ¿qué queda para nosotros que somos unos horribles pecadores, mentirosos, falsos, hipócritas? ¿Qué queda? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de pretender vivir la vida sin la guía del Espíritu Santo si queremos decir que somos cristianos y que vamos adelante a la perfección? ¿Cómo? Si eso no es posible sin la guía del Espíritu Santo. La santidad no es posible sin el Santo Espíritu Santo. Hoy pasa mucho de que se quieren los reemplazos a la guía del Espíritu Santo, los seminarios, los no sé qué, los de aquí, los de allá. Esos son los reemplazos, hermano. Es como las luces y el humo, es tratando de imitar la presencia del Espíritu Santo. Los seres humanos somos así, pero el Espíritu Santo no está detrás de todo eso. Mire la iglesia primitiva. Así es. Ahí en Hechos 2 usted lo encuentra. La vida cristiana de los primeros cristianos, usted dice que perseveraban en al menos 4 cosas: en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pregunto, ¿qué más le agregamos a eso para vivir la vida cristiana a plenitud? Y son cosas que nos cuestan a nosotros todos los días. Otra vez, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que se basaba en lo que Jesús les enseñó durante 3 años. Ahí les dio el cuerpo de doctrina, lo que creo que se llama querigma, si no estoy mal. La proclama, la querigma y la didaqué. Y entonces, perseverar en la doctrina es en lo mismo. En lo mismo, no hay que inventar nada. No, a ver cómo hacemos para que el culto sea diferente. Es que tenemos, hermano, ¿usted va a pretender ayudarle a Dios? ¿Va a pretender ayudarle al Espíritu Santo? No se puede, hermano. O no se debe. Se puede sí, pero no se debe. En la doctrina, en la comunión unos con otros, cosa que nos cuesta a nosotros. En la oración nos cuesta. En el partimiento del pan, hay gente que, hermano, aquí tomamos la cena del Señor una vez al mes. Y hay hermanos que no vienen y se pasan de un mes al otro y no extrañaron nunca la cena del Señor. Algo está pasando ahí. No la extrañan. Entonces no extrañamos la palabra, no extrañamos el Espíritu, no extrañamos la comunión, no extrañamos la doctrina. Entonces, hermanos, ¿a qué jugamos? Somos peores que un musulmán o un católico. A veces ellos son hasta más anegados en sus creencias que nosotros. Entonces, eso es lo que, cuando el Espíritu Santo nos guía, Él nos hace sensibles a las cosas pequeñas también. Una pequeña reunión como esta, da igual que sean 10 o 1000. Si son santos, gloria a Dios. ¿O no? Donde haya 2 o 3. Reunidos en mi nombre, ahí estoy. Para ser iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Amén. Hermano, No creo. ese es el concepto de iglesia que Jesús estableció. No mega, si se da, gloria a Dios,
El día de Pentecostés fueron 3,000. Gloria a Dios. 2 o 3. Aquí podemos hacer varias congregaciones. 2 o 3. Bautismo en el Espíritu Santo. Y fíjense que todo esto tiene como trasfondo la obra de Cristo, porque pues la promesa del Espíritu Santo y su cumplimiento, y ahora hablamos algo de eso, y la obra redentora de Cristo en la cruz, hacen posible que seamos iglesia verdadera, y que sea sencilla. Que sea una iglesia sencilla, que sea una iglesia. Yo muchas veces, cuando he ido, más que todo cuando vamos al valle, y uno observa la forma de la iglesia, una iglesia campesina, se reúnen en el campo, y uno los ve y los oye hablar, y uno le oye y dice, esta gente no somos los que estamos allá en Bogotá, PH, JD, máster, magíster, doctor, doctora, ingeniero, abogado. No, hermano. A veces sus palabras no son campesinas. Pero su vida de iglesia no se diferencia en nada del estilo que tenemos nosotros acá, campesinos como yo. Porque yo también soy un campesino y no me enorgullezco, yo no me siento mal por eso. Y a veces por eso es que soy medio ordinario. Medio. Pero el Espíritu Santo trata con nosotros. Amén. Pedro, Juan, Jacobo, ahí lo que se cree de la élite de Jesús, los preparados eran. Lucas no era directo, él era médico, pero no fue directo. Mateo, Leví, que era financista, era contador. Pablo era el más preparado. Bueno, pero Pablo tampoco fue élite. Pablo es el exégeta de las Escrituras, él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, de las 27. Y dicen que el otro bien preparado, que también tenía que ver con las finanzas, era Judas. Ese era un financista a morir. ¿Me entienden? Pero ¿y los demás qué eran? ¿Pedro qué era? Pescador. Juan y Jacobo. Con el hermano. Los hijos de Zebedeo. O póngale por ahí Felipe y Natanael, de pronto eran algún puesto por ahí, o eran campesinos, porque ese era el modus vivendi de la gente de ese tiempo, ¿no? Entonces, Tomás era tómate uno, tómate otro. No, ese era el tomate uno, tomate otro. Entonces, nadie tiene excusa, no importa el entorno, ni dónde, ni qué tipo, ni si es grande, si es pequeña, pero nadie tiene excusas válidas para no vivir la plenitud del Espíritu Santo. No la tenemos, hermano. No la tenemos. 1 Corintios 6, 17, 19 y 20 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí lo leyó? 1 Corintios capítulo 6, versículos 17, 19 y 20. Pero el que se une al Señor, esto es un asunto espiritual. Si hablamos del Espíritu Santo, todo es espiritual. Y este versículo 19 me llama poderosamente la atención porque está en forma de pregunta y habla de nuestro ser, de nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Por eso es que puede ministrar, como el templo de Salomón en su tiempo, el arca de Moisés en su tiempo, el tabernáculo, pueden actuar como
elementos que se pueden usar para rendir culto a Dios. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a la mujer samaritana? Eso es una revelación grande que al día de hoy yo creo que muchas iglesias no lo entienden. En la conversación de Jesús con la teóloga de la mujer samaritana, que llevaba una vida licenciosa, no licenciada, le dijo algo, le dijo, bueno, le preguntó la mujer samaritana, ¿dónde es que tenemos que adorar a Dios? En el estilo de ese tiempo. ¿En el templo de Jerusalén o en Samaria? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? La vida en el espíritu, ¿verdad? Le dijo, mujer, cree. Y le dijo así, créeme, que va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Hoy no hay templo en Jerusalén todavía. Después de 2000 años. Y fíjense, Jesús, cuando profetizó la destrucción de ese templo, porque si nos quedamos sin templo, entonces no hay adoración. Entonces él dijo, le voy a revelar la forma nueva de la gracia de cómo rendir culto a Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. O sea, no hay que gastar un solo ladrillo. Y hoy la gente se gasta millones y millones. Bueno, no es que esté mal, si hay un montón de gente, hay que buscar un lugar más grande. Si nosotros fuéramos más, tendríamos que buscar otro lugar. Pero bueno, pero aquí le digo, o ignoras, oiga bien, o ignoras, vives la vida ignorando que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, y lo da por hecho, está en vosotros, en la iglesia, en el cristiano, en el convertido, en el nacido de nuevo, da por hecho de que el Espíritu Santo está ahí presente, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es el 1 Corintios versículo 6, versículos 17, 19 y 20. Esa es la nueva forma de culto. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Pero la revelación aquí es: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como consecuencia es santo. Cuando hablamos de santidad, es esto. Usamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir la vida matrimonial, la vida como hijo, como padre, como templo, ministrando, honrando a Dios, usándolo para la gloria de Dios. Acuérdense, ahí más adelante, lo que pasa es que el texto es más amplio, a ver si dice algo ahí. Bueno, dice la otra parte, porque habéis sido comprados por precio. Acuérdense la sangre de Jesús. Yo decía que esto bajo el contexto de la obra redentora de Cristo. Nosotros, como templo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. Él nos compró con su sangre en la cruz. Y mira lo que dice aquí: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, ¿quién es el que habla de culto racional? Pablo. Culto racional, miren, inteligente. El culto que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, evidencia si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no. Si somos guiados por la carne, chao. Pablo, ese es el pensamiento del apóstol Pablo
en Corintios, en casi todas las cartas de Romanos, por ejemplo. Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10. Si somos guiados por el Espíritu Santo, dice también, somos hijos de Dios. Dice que tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque como propiedad de Dios, aquí dice que somos comprados, somos propiedad de Dios. Entonces Dios a sus siervos, a sus comprados, los sella. ¿Y con qué los sella? Con el Espíritu. ¿Y qué dice cuando el Señor Jesús, el Señor dice, Pablo también habla de, sí, Pablo, habla de las arras del Espíritu? ¿Sabe qué es eso? Bueno, el Señor, para darnos esperanza, para darnos fe, en medio de una generación o en medio de, aunque no haya generación maligna y perversa, Pablo dice, ustedes ya recibieron un anticipo de lo que les espera en la eternidad. ¿Y sabe de qué habla? De que nos dio el Señor. ¿Las arras de qué? Del Espíritu Santo. O sea que, en definitiva, lo que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Jesús lo dijo muchas veces, que si rogamos al Padre, Él no solamente dice que nos da todas las cosas. Cuando Jesús dijo, bueno, ustedes tienen necesidades, se la pasan pidiendo a toda hora, viven es pida y pida y pida. Miren, hermano, ustedes lo que necesitan es al Espíritu Santo. Cuando les dio la promesa, ahí en Hechos, Lucas lo registra, Hechos capítulo 1, dice, porque los discípulos estaban preocupados, una pregunta que le hicieron más de una vez, Señor, ¿restaurarás el reino a los judíos? Es decir, ¿nos quitarás a los romanos, porque estaban esclavos de los romanos? ¿Nos quitarás a los romanos de encima y les devolverás la libertad y nos darás el reino a nosotros? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que solo Dios en su potestad ha determinado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, lo que nosotros, no importa qué César, que Pedro, que esta y que la otra esté en el poder, no importa. Amén, así es. Jesús aquí está diciendo, ustedes están preocupados por esas cosas. Mire, hermano, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, no importa que César esté en el poder, no importa. El Señor tiene control. Ay, me voy para Estados Unidos, me voy para Canadá porque es que Pedro y el otro, hermano, están más desenfocados, están en la carne, no entienden, no saben que lo que necesitamos es el Espíritu, hermano. Amén, amén, así es. Amén. ¿Usted cree que Pablo estaba preocupado por eso? Sí, Jesús no estaba preocupado por eso. El imperio lo llevó a la cruz, desde los judíos y de los romanos en comunión satánica. Pero él sabía que lo único que necesitaba, si yo por el dedo de Dios, decía él, si yo. Y nosotros estamos muy preocupados por eso. Pues no es que no nos afecte, o sí, dígame si no. Ah, bueno. Y Pablo también ahí utiliza el concepto, mire, esto es muy importante, porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, la carne está sometida, ¿no es cierto? Las concupiscencias están sometidas, los deseos carnales están sometidos. Y después cuando, ahí mismo, en el mismo pensamiento del apóstol Pablo es, haré miembro el cuerpo de Cristo a una ramera. Ese es el concepto que usa el apóstol Pablo. Yo hace unos días estaba escuchando algo sobre eso y me dio mucha luz que un hermano decía. Porque dice que el que fornica contra su propio cuerpo fornica en la parte sensual. Usted es Cristo. Usted está sellado por el Espíritu Santo. Va a un prostíbulo, porque esa es la idea del apóstol Pablo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a Cristo, acompáñame,
que voy a ir contigo a un prostíbulo. Acompáñame. ¿Se puede imaginar semejante barbaridad? Pues eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Decirle a Cristo que lo acompañe a practicar el pecado. O a convertir las prostitutas. Si somos templo del Espíritu Santo. Bueno, eso es diferente. Las prostitutas también necesitan el reino. Sí, entonces, pero algunos no van. Pero no, hermano, es que hay algunos que no van a los prostíbulos a predicar a las prostitutas, van a prostituirse con la prostituta. ¿Quién no anda en la mente? No, hermano. Que no te Sí, claro. Sí, entonces, fíjense. Entonces, aquí este concepto es muy fuerte. El del templo del Espíritu Santo u otro, morada del Espíritu Santo. Si hemos nacido de nuevo, somos templo. Sí. Si hemos sido bautizados en el Espíritu, que se diga. Entonces el apóstol Pablo dice, o ignoráis, y eso es lo que pasa. Ignoramos, y se puede ignorar de dos maneras. Una, no sé. Otra, sé, pero no me da la gana. Yo sé que esto es pecado, que no agrada a Dios, pero lo hago. Pablo aquí, me recordé ahora que estaba, Brian no se atrevió a decirlo, es que nosotros cometemos muchas embarradas. Eso que él llama embarradas en el término coloquial, Dios lo llama pecados. Nosotros cometemos muchos pecados. Así es. Porque es que a veces eso en los púlpitos hoy da miedo hablar del pecado, del infierno, de la muerte. Y eso debería ser fácil para nosotros. Entonces Pablo pregunta, ¿cómo vive la vida? ¿Vives ignorando que eres templo del Espíritu Santo? ¿Vives satisfaciendo tus deseos carnales? Y porque hay que hacer contextualizar la escritura muy bien, utilizando el tabernáculo de Moisés y la presencia de Dios en ese tabernáculo. Dice Éxodo 19, 5 y 6, para que podamos entender bien lo del templo del Espíritu Santo. Dios no solamente nos ha redimido, nos ha escogido a nosotros y al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sino que también nos ha hecho un llamado. Bueno, el llamado en definitiva es uno solo, el llamado a la santidad. No importa qué tipo de ministerio tengamos, qué tipo de cosas, qué tipo de vida tengamos que llevar. Algunos se pueden vivir la vida casados, otros solteros, otros, ¿me entienden? No importa dónde te toque ir, si a la China o al Japón de misioneros, no importa. No importa si eres pastor de un grupo de miles o un grupo de 10, de 3, o 2 o 3, no importa el llamado. Pero lo cierto es que Dios nos ha hecho un llamado. Y para Él podernos usar y poder usarnos como plataforma para reflejar su gloria, entonces Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Así es. Diferente. Por eso es que el pecado es el enemigo número 1 para este llamado. Para hacer luz. Exacto. Entonces, yo encontré así en Éxodo 19, 5 y 6 dice, y tiene que ver con Israel en ese momento. Ahora hay que incluir a la iglesia. El Señor le dice al pueblo de Israel, tú no merecías nada. Es lo mismo que nosotros. ¿Qué merecíamos? Nada. Listo. Nada. No, sí merecíamos. Nada. El infierno merecíamos. Y dice así, ahora pues, si dieres oído mi voz, diré bien la condición. No se me distraiga, hermano, por favor. Si dieres oído a mi voz, esa es la primera condición. Y la segunda, y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Esto habla de la soberanía, de la potestad de Dios, que hablábamos hace un rato.
Y miren, y ustedes me serán, ¿qué? Un reino, miren, un reino de sacerdotes y gente santa. Pueblo consagrado al mundo. Todo el que tenga un vínculo con Dios y con el Espíritu Santo tiene que ser santo. Es lo mínimo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí tenemos el llamado a Israel, pero también el llamado está para la iglesia. En Pedro, primero Pedro, en las mismas palabras, incluso más ampliado. En 1 Pedro 2, 9 y 10 está este llamado a la santidad también. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y mire las funciones de cada de esos: real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, sacerdotes para ministrar a Dios y ministrar a la gente. Real sacerdocio, nación santa. Miren que el requisito no ha cambiado ni en la ley ni en la gracia, es el mismo. Pueblo adquirido, comprado por Dios. Y aquí dice, aquí está la gran comisión, miren, aquí está la gran comisión, que esto es también lo de fondo aquí, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, y nos ubica inmediatamente en nuestra realidad, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es que el Espíritu Santo jamás nos va a dejar de recordar qué somos y de dónde salimos. No porque Él quiera estar ahí dándonos en la conciencia, echándonos cargos de conciencia, porque eso lo hace Satanás de ese sentido de culpa. Él lo hace para que no nos desubiquemos y no dejemos de saber que somos criaturas de Dios caídas. Que somos nosotros los que hemos pecado. Que nosotros fuimos llamados a vida eterna y a salvación, pero que fracasamos por pretender la vida haciendo lo que nos da la gana. Por no querer llevar el yugo de Cristo. Entonces, sea judío, sea gentil, el llamado es el mismo: santidad. Santidad a Jehová. Es un llamado para ser un pueblo diferente y para cumplir la gran comisión de ser testigos y anunciar las virtudes de Cristo. Y llama la atención el lenguaje de Pedro, en este caso, es lo mismo que el de Moisés, ¿no? Mira, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o pueblo santo. Ese me gusta. ¿Cómo nos considera Dios? Yo a veces vivo la vida pensando que soy una porquería, que no sirvo para nada, que tal y tal, porque el diablo o mis padres se encargaron de trabajarme eso y hacerme creer que no soy nada y que no sirvo para nada, que soy un inútil, que etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Dios me está diciendo que yo soy todas estas cosas. Yo no soy real sacerdocio, nación santa, pueblo especial. Pueblo especial. Oiga bien. Especial tesoro. Reino de sacerdotes y gente santa. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal. Entonces yo tengo que decidir a quién creerle, si a mi papá o al diablo, o creerle a Dios. Yo tengo que tomar esa decisión de a quién le voy a creer. Entonces cuando Pablo hace la pregunta, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Hay que considerar todo esto. Nosotros no somos cualquier cosa como algunos dicen. No lo somos. No por mérito propio, es por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso no hay que andar por ahí ufanándonos de que somos. No. Vivir la vida hasta con ropita harapienta y todo lo que usted quiera, pero somos dignos del que nos llamó.
pueblo especial. A veces es más santo el lugar donde se reúnen muchos que ellos mismos. Y pasa. Quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando lo estás ensuciando. Santo es. Eso es para indicar al menos dos cosas. Primero, que donde está la presencia de Dios y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, todo se vuelve santo. ¿Y la vida nuestra qué? Si hemos nacido de nuevo, hemos bautizado en agua del Espíritu, ¿qué queda para nosotros, hermano? El Espíritu Santo está en nosotros. Délo por hecho. Lo que hay es que dejarlo fluir. Acuérdense el concepto de fuente que Jesús usó. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí dice, y eso tenía que ver con el Espíritu Santo. Y estaba como promesa todavía. Todavía Joel no se había cumplido. Prestémosle atención a eso, porque si nosotros pretendemos salir adelante en medio de una generación maligna y perversa, contando solamente con nuestra inteligencia y nuestra astucia, vamos a caer. Si nos vamos a basar en nuestra experiencia, vamos a caer. Ahora es cuando hay que depender más del Espíritu Santo, porque hay que ser más astutos, como palomas o como serpientes, como dijo el Señor. Hay que ser astutos. Entonces no podemos perder de vista la llenura y la plenitud del Espíritu Santo y lo que somos como consecuencia, para que así podamos derrotar al pecado, para que así podamos tener la carne sometida al señorío de Cristo. Y esa nube, en el Antiguo Testamento pues se llamaba la nube, la Shekinah, porque dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿no es cierto? Él es muy celoso de nosotros, nos anhela. Y aquí hay algo raro, controversial, porque el Espíritu Santo nos anhela y nosotros no queremos saber nada de él. Porque él siempre nos va a señalar por dónde tenemos que andar y cómo debemos hacer las cosas. Por eso a veces no nos gusta. Pero bueno, hay que amar al Espíritu Santo si se quiere, ¿no? Porque a veces nosotros decimos amamos a Jesús, amamos a Dios, y no decimos amamos al Espíritu Santo. Esa nube que garantiza la presencia de Dios, como ahora del Espíritu Santo, hay una expresión que me gusta mucho en Éxodo 40, 34 y 35, dice el Señor, que después que el tabernáculo fue erigido, y eso lo hace Dios con cualquier vida, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Si tú eres templo del Espíritu Santo, esto es lo que ocurre. Y hay otra expresión que me gustó también, dice, mire, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Templo del Espíritu Santo. Mire. Observe, o sea, revelación ahí. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que dice que Moisés no podía entrar. Mire, hermano, donde Dios llena no falta nada. Moisés no. Mire, si es probable, ¿no? Esto es probabilidad, deducción. Ahí estaba completo todo. Si Moisés hubiera entrado, es posible que ahí hubiera quedado. Estorbaba a Moisés para indicar que donde Dios llena está completo todo. Pero ¿cómo ve la gente usted hoy en día? Cristianos, como dice un cantante vallenato, de aquí para allá, de allá para acá, corriendo como locos, porque tienen unos vacíos tan grandes en la vida
una insatisfacción tan grande en la vida que pasan arriesgándose de estanque en estanque, tratando de saciar su sed y creyendo que fulano, fulana, lo que no llena a Dios no lo llena a nadie, hermano. Como dicen allá estos campesinos del valle, nadie lo llena. Y ese es el término que se usa para el Espíritu Santo, llenura, llenos. Cuando usted está lleno, ¿sabe qué pasa? Ahora mismo usted tiene hambre, supongamos que tiene hambre. Yo creo que sí, sobre todo Mauricio tiene una cara de hambre, de empanadas, de la mía. Martín, eso, Cristian, ¡todo! Pero usted sale ahora de aquí, y se va o allá al lugarcito a comer empanadas, o se va a la casa a almorzar, y se come ese churrasco que le preparó Andrea a Mauricio en la casa. Se invita, ¿cierto? Y resulta que usted se lo comió todo, tenía hambre y se lo comió todo. ¿Cómo quedó después? Usamos el término que se usa para el Espíritu Santo. Lleno, satisfecho. Usted queda, esa es la palabra que estaba buscando. Usted queda satisfecho. Si usted queda satisfecho y lleno, ¿qué va a hacer a la carnicería del lado, o a la del lado, o la de allá, o la de allá, a la cisterna de aquí? Si ya usted está lleno y está satisfecho. Bueno, es la misma idea para la llenura y satisfacción del Espíritu. Cuando estaba leyendo esta mañana, que estaba limpiando a los leprosos, en Isaías 61, en las versiones antiguas, los que tienen comezón de oír, en las versiones antiguas dice, tienen los oídos sarnosos. Cuando habla de comezón de oír, usted que tiene, y por internet, ahora por internet, el uno, el otro, y nunca oyen al verdadero, al Espíritu Santo, hermano. Eso se llama comezón de oír. Se llama insatisfacción. Cristo no está llenando esa vida. Y resulta que todo eso que están llenando es lo que Jesús llamó doctrina de hombres. No eso de perseverar en la doctrina de los apóstoles, es lo mismo. La Biblia siempre que yo la hablo, el número 7 siempre me dice lo mismo. O en Juan 3 siempre me dice lo mismo, ¿o no es así? Eso es. Entonces, hermanos, vaya a la fuente es Cristo, la fuente es la palabra, y se acabó el problema, hermano. No importa el lugar, ni importa cuántos sean, no. Entonces, el templo, el tabernáculo, donde la Shekinah le encanta estar, se llama el templo del Espíritu Santo, tabernáculo, templo o cuerpo. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces, porque terminamos aquí esta parte, va a terminar exactamente a las 12. Cuando la profecía de Joel se cumplió en Joel 2, 28 y 32, porque es una profecía cumplida. Porque, claro, hay profecías en la Biblia, pero esto es bueno para uno entender, que pueden tener doble cumplimiento, ¿sabían? Se pueden cumplir en el pasado, ya se cumplieron como la de Joel, o se pueden seguir cumpliendo. Cuando llegó Pentecostés y que vino la nube, la Shekinah vino sobre la iglesia del Señor, ahí se cumplió Joel. Ese texto que usó Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, hablaron en lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Mire que para eso es el Espíritu, ¿no? Para ser llenos, para ser guiados y para hablar las maravillas de Dios. Ahí está la gran comisión, está la santidad, está todo lo que usted quiere. Y resulta que Pedro vino y dijo, varones hermanos, miren, esto que ustedes ven es lo que el Señor prometió en Joel, lo había prometido unos siglos antes, de que y dice así, vean, en los últimos días, ese es 2:28,
Joel 2:28 al 32. Si alguien la tiene, yo le pido el favor que me la lea. Joel 2:28 al 32 y Hechos 2 del 1 al 4. Ahí está la profecía cumplida. Pero esta profecía se cree que se va a volver a... Pero mire, hermano, mire, tómelo así, si le parece. Pentecostés puede haber todos los días. No dijeron nada. No, esto ya no. No. Hablando, porque si hablamos de que no, ahora en alguna universidad de los Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno, en una universidad está ocurriendo un fenómeno de que la gente está llenando un lugar de la universidad y la gente va a orar y va a clamar y a pedir al Señor y dice que está viendo un avivamiento. Yo lo he leído ya varias veces en una universidad, yo no me acuerdo qué universidad, Yale, pero una universidad muy famosa en Estados Unidos. Sí, ellos llevan varios días orando, cantando, clamando, y hay como un sentir de dependencia, y así que comienzan los avivamientos. Mire, hermano, ese avivamiento puede ocurrir de una manera muy personal. Siempre que usted vaya a la Escritura, siempre que vaya a la palabra, cuando usted ore, hermano, allí hay avivamiento. Porque el que te guía a la palabra, ¿quién es? El Espíritu. La carne no quiere, pero el Espíritu nos lleva, nos guía. Lo normal para la iglesia es avivamiento. Eso no tiene que ser un evento especial, en un momento especial. Dios lo hace en su misericordia porque hemos llegado a estar tan mal que necesitamos un avivamiento. Cuando eso debe ser lo normal para la iglesia. Debemos estar avivados, llenos del Espíritu, dependiendo con todo lo que eso implique, problemas, dificultades, desánimos a veces. Pero el Señor quiere que nuestra vida esté animada. De lo contrario, nos va a costar un trabajo enorme pasar esta prueba que estamos pasando de vivir en una generación maligna y perversa. La última generación. Los amadores de sí mismos, los crueles, los perversos, los impíos, los pecadores, los intemperantes, los faltos de amor. Hermanos, el Señor nos está llamando todavía hoy a que vivamos agarraditos de la mano del Señor, pero guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ese llamado sigue. apartados de mí. Apartado de mí nada podemos hacerlo, dice. Pues, gracias, hermano. Así lo dice claro la Escritura. Apartados de mí, separados de la vid, no podemos hacer nada que agrade al Señor. Sí podemos hacer muchas cosas, pero lejos del Señor. Como para satisfacer nuestros deseos carnales. Por eso hemos venido hablando muchas veces de esto, de los amadores de sí mismos, de los amadores del deleite, porque eso es carne en su máxima expresión. Pero aquí el Señor habla de someteos pues a Dios y al Espíritu Santo, hermano, porque ahí es donde tenemos la garantía de poder pasar este tiempo difícil y encontrarnos de pronto de frente con la segunda venida de Jesús. Porque, hermano, ese es el riesgo, ese es el privilegio nuestro de vivir en santidad en la última generación y de pronto encontrarnos de frente con la segunda venida del Señor. Qué privilegio, hermano. No la van a tener ninguna otra generación como esta. Pero uno dice, bueno, Señor, si yo soy de los que me puedo encontrar contigo en las nubes, no me voy a morir. Oye, hermano, eso sería maravilloso. La muerte todavía nos hace achí. Nos hace achí. Entonces, cuando se cumplió la profecía de Joel, entonces tiene una pregunta. Si ya el Espíritu Santo fue derramado, desde Pentecostés ya fue derramado, y va a estar con la iglesia hasta el último momento sobre la tierra, hermano, en el rapto y el arrebatamiento. Cuando la iglesia se vaya, se va el Espíritu Santo con ella, porque el Espíritu Santo está casado, esa es la esposa del Cordero. Amén. Está casado con la iglesia. Y para él es un gran privilegio eso, cosa que a veces no pasa con nosotros.
Entonces vivimos para preguntarnos cómo es que muchos pretenden vivir una vida cristiana normal y exitosa, ignorando la presencia y la guía del Espíritu Santo. Eso es ser iluso si no lo hacemos. ¿Cómo es que en medio de una generación maligna y perversa no podemos vivir la vida y salir victoriosos sin ser guiados por el Espíritu Santo? Eso es imposible. Porque sin el Espíritu Santo y sin la palabra, cuando Jesús hizo la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, sin el Espíritu Santo y sin la palabra, olvídese de la fe. Si usted pretende la vida cristiana, vivir la vida cristiana sin palabra y sin el Espíritu, es también una ilusión. Usted pretende magia. Y la Biblia no habla de magia, la Biblia habla de milagros, habla del poder de Dios, habla del poder del Espíritu Santo y habla de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Así lo dice Romanos, Pablo en Romanos. Porque la fe viene por el oír y dice claramente, y el oír viene por la palabra. Entonces, lo que ocurre hoy en día es que hay un divorcio de los cristianos con la palabra. Porque están más apegados a la palabra de hombres, a los profetas, a los super mega apóstoles y todo eso que hay por todos los medios. Pero el Señor, el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra, ¿sabes? Para que ocurra, por ejemplo, lo que le ocurrió a los dos discípulos que iban de Emaús a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús, y que después se devolvieron volando, ¿no? Cuando se le reveló Jesús. Mire, esto es lo que tiene que producir el Espíritu Santo. Jesús se les puso en medio. Ellos estaban velados. Hay que leer un artículo también de Orville ahí en ese libro de por qué estaban velados los ojos de los discípulos. No lo reconocieron. Estaban velados. Y él se les acercó. ¿Y ustedes de qué hablan? Sí, no. ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe de las cosas que han sucedido en ella en estos últimos días? No lo reconocieron. ¿Qué cosas? Sí, imagínense, el protagonista principal tratando de abrirle el entendimiento. ¿Qué cosas? ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Para que se den cuenta de la relevancia de la palabra. Les abrió las escrituras. Le recordó salmos, le recordó los profetas, le recordó las promesas, todo, les abrió las Les escrituras. abrió los ojos también. Y entonces, para que los ojos fueran abiertos, la escritura lo hace. Amén. Y él les escritura y las llegaron, y se desapareció. Cuando la cosa estaba mejor, él se desapareció. Y entonces comenzaron entre ellos y dijeron una frase. Oiga bien. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Dígame, ¿eso no es avivamiento? Entonces, usted no tiene que ir allá a Toronto, a Canadá, aquí, a gastar plata, a buscar un avivamiento que de pronto no lo va a encontrar. Cuando dice claramente aquí que cuando nos abrían las escrituras, nuestro corazón ardía. Hermano, ¿usted quiere arder? Vaya la palabra. Porque la palabra te posibilita que el Espíritu Santo venga y te ponga ese corazón a arder por Cristo. Y fíjense que era tanto el ardor que ellos tenían el plan, porque se cree que uno de los discípulos vivía en Emaús, por eso fueron allá. Hicieron el tránsito de un día de reposo, lo que se puede andar en un día de reposo. Pero ellos fueron allá a paso lento para no encontrarse trabajando según la ley. Pero se devolvieron, cuando fueron inspirados por el Espíritu, se devolvieron volando. Esa misma noche. Hermano, es que el Espíritu Santo es así. Te pone a arder el corazón y te pone a hacer cosas que de pronto para nosotros son inverosímiles. Volaron, cogieron un avión ahí en Emaús y se fueron a Jerusalén. Y llegaron allá, hermanos. Digo, ¿qué? Jesús resucitó. Sí, no, a él se les apareció. Y todavía estaban ahí hablando y Jesús se les apareció en ese momento.
Hermano, lo que te garantiza una presencia permanente de Jesús, el corazón avivado. Mire, hermano, la palabra. Amén. ¿Usted cree que si yo estoy lleno por el Espíritu Santo, me va a costar lo mínimo y lo necesario de la vida cristiana? Como por ejemplo congregarse. Por ejemplo eso es tan sencillo que está ahí en las cosas básicas de la iglesia primitiva, ya se lo leí. La comunión uno con otro. Entonces, esto es vital para la vida cristiana de la iglesia. El Señor Él no cría llaneros solitarios, Él cría cuerpo, Él cría familia. Él tiene concepto de reino, Él no tiene el concepto de islitas por aquí, islitas por allá. Hermano, pero cuando nos cuesta reunirnos, cuando nos cuesta leer la palabra, cuando nos cuesta orar, cuando nos cuesta eso es llenura del Espíritu Santo. Entonces hay que clamar por un avivamiento y hay que pedirle perdón al Señor por ese pecado, porque no deberíamos estar clamando al Señor por avivamiento, cuando eso es lo normal, debe ser lo normal para un cristiano. Pero si nos cuesta eso, y hablamos de llenura y plenitud del Espíritu Santo, estamos locos. Un llamado, yo hago un llamado hoy a que, como aquí una vez vimos ese tema, volver a las Escrituras, volver a las Escrituras y rogarle al Espíritu Santo: Señor, ilumíname, guíame, dame poder. Todo lo que significa Espíritu Santo es poder. Miren, para el Espíritu Santo se usa el agua, el viento y el fuego, ¿no? Sí. Y el aceite. Sí. Pero estos tres me llaman la atención. Agua son los elementos más poderosos de la naturaleza: agua, fuego y viento. Jesús las usó todas tres. ¿Y cuál es el más poderoso de los tres? El fuego. El agua es poderosísima, el viento es poderoso, pero el más poderoso de los tres es el fuego, porque tiene la característica no solo de dar calor, de dar luz, porque hay cristianos tan fríos que no hay nadie. El frío de la temperatura no los baja no los saca de abajo de Sabanás. Sabanás los tiene tan oprimidos que hablan de llenura del Espíritu Santo, pero no tienen fuerza para levantarse y reprender a Sabanás. Entonces no podemos hablar de llenura del Espíritu Santo cuando lo mínimo y lo necesario nos cuesta un enorme trabajo, incluso llegar temprano. Sin echar vaina, ya comencé. Es que estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, hermano. Estamos hablando de que debemos ser los primeros, porque es para Dios, porque es para la honra y la gloria de Dios, y decimos amén, aleluya, y nos cuesta lo mínimo y lo necesario. Y hablamos de llenura del Espíritu Santo, no es cierto. La iglesia necesita ser humilde y decirle al Señor: Señor, te necesitamos. Vamos a orar en ese sentido. Vamos a estar en pie, por favor. Y voy a seguir hablando un poquito más de esto de la llenura y la plenitud del Espíritu. Porque eso no es un tema que hay que dejarlo por ahí de vez en cuando. Sí, mi hermano, sí.